Contenido 4.2, áreas de polígonos semejantes. Nos da esta situación acá en donde ya se nos dice que estos dos triángulos ABC y DEF son semejantes a razón de 1 a 3. Es decir, que este triángulo que tengo acá de color rosado es 3 veces más grande que el triángulo que tengo acá de color amarillo. O este es la tercera parte del otro más grande. Entonces, ¿cuál es la razón entre las áreas de los triángulos que tenemos acá? Estamos comparando en este caso el triángulo ABC, que sería este pequeño, respecto al triángulo DEF. Entonces, como nos está pidiendo la razón entre las áreas, vamos a utilizar una fórmula muy conocida que es el de las áreas de un triángulo, que es base por altura entre 2. En el caso del triángulo ABC, nosotros observamos acá que la base sería BC y la altura sería AB. Entonces, si multiplicamos eso, sería la base por la altura, en este caso sería AB. Esto va a ser dividido entre 2, mientras que el triángulo DEF, en este caso la base sería EF multiplicado por la altura, que sería DE, y esto va a estar dividido entre 2. Entonces ya tenemos ahí la fórmula del área para cada uno de esos triángulos. Pero ahora sabemos que como tenemos una fracción acá doble, vamos a tener que simplificar. En este caso los medios, un medio y un extremo, se simplifican. Entonces nos quedaría BC multiplicado por AB y dividido entre EF por DE. Esa sería entonces la razón. Ahora podríamos en este caso separar estas situaciones, ¿verdad? BC sobre EF y AB sobre DE. ¿Por qué se hace? Porque ya el problema nos está diciendo en este caso que la razón entre estos segmentos sería de 1 a 3, es decir, en este caso el segmento EF, que sería este, es 3 veces más grande que el segmento BC, porque estamos comparando en este caso las dos bases de ambos triángulos, ¿verdad? Y AB y DE, que serían las alturas de ambos triángulos. Y como ya se nos está diciendo el problema, la razón sería de 1 a 3. Las bases y también las alturas. Ahora, si multiplicamos esta expresión, 1/3 por 1/3, eso nos da como resultado un noveno. 1 por 1 es 1 y 3 por 3 sería 9. Entonces esta sería la razón entre las áreas. ¿Qué significa en este caso? Que de acuerdo con lo que nos dice la conclusión, la razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Es decir, que directamente se pudo haber hecho esta situación. Se pudo haber multiplicado de una sola vez o elevado al cuadrado esta expresión, que era la razón de semejanza. Al elevar el cuadrado nos da directamente un noveno. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el primero que nos aparece ahí del lapicito. Ahí nos da la razón de semejanza. Únicamente vamos a encontrar la razón entre sus áreas, que sería elevar al cuadrado esta razón. Mientras que en el número 2 que tenemos, ahí sí, ¿verdad? Hay que hacer una pequeña demostración. Nos pide encontrar la razón entre las áreas de esos triángulos, pero ya se nos da cierta información, que estos triángulos, en el triángulo, los puntos de E y F son puntos medios del triángulo más grande que tenemos aquí, es decir, de cada uno de sus segmentos. Entonces vamos a aplicar en este caso el teorema de la base media, porque se nos dice que son puntos medios. En este caso el segmento AB es paralelo con el segmento EF. Y la razón entre ellos se nos está diciendo que como es punto medio, el segmento AB sería 2 veces más grande que el segmento EF por ser punto medio. Entonces la razón sería esta. El segmento BC, que sería este lado, sería paralelo con el segmento DF. Y también por ser puntos medios se cumple que este segmento es 2 veces más grande que DF. Y el segmento AC, que sería este que tenemos acá, es paralelo con el segmento DE. Y también se nos cumple esta situación. Entonces aquí tenemos un lado y lado que hemos comparado. Entonces por este criterio lado, podríamos decir que estos dos triángulos son semejantes. Y la razón de semejanza entre ellos sería de 2 sobre 1, es decir, 2 veces más grande. Por lo tanto acá, si sustituimos esta situación, ya sabemos que la respuesta sería elevar al cuadrado esta razón. Y esto daría como resultado 4, porque 2 al cuadrado sería 4 y 1 al cuadrado sería 1. Entonces 4 entre 1 sería a 4. Y ahí tenemos entonces nuestra solución. Esa sería la razón entre las áreas de estos dos triángulos.